el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. John Jairo Rincón, Sin tierra, sin agua. Esta conversación gira alrededor de la transformación del paisaje ambiental y social desde la época de la bonanza cafetera hasta la década de los 90. John Jairo Rincón dialoga sobre sus investigaciones con productores de café que inició al perseguir la inquietud por el aumento en los suicidios de campesinos de esta zona en la década de los 90. El cambio en el paisaje cafetero inicia con el cambio de la variedad de café, que pasa de arábiga a caturra, que permite mayor producción y rentabilidad y promueve el monocultivo. El monocultivo de caturra afecta a los suelos, la variedad de flora y fauna, aumenta el uso de pesticidas y contamina el agua. La Federación Nacional de Cafeteros promueve el regreso al minifundio, utilizando un modelo de desarrollo rural, capitalista, minifundista, que previamente permitió superar la violencia en los años 50 en el centro del país, dándole un lugar al campesinado en la economía y la política, parcelación de haciendas y generación de bancos y créditos. Pero, en los 90, tras la plaga de la roya, entra en esta zona la marihuana y la mata de coca, y el café nunca vuelve a ser un negocio rentable por sí mismo. Estas condiciones de precariedad son las que abonan el campo para la entrada de la violencia del narcotráfico. Bueno, entonces podemos hacer, no sé, puede preguntar el agua en alguna de esas zonas o le empiezo a echar el rollo en algún lado y va haciendo preguntas. Bueno, ¿has trabajado con campesinos que siembran diferentes cosas o...? Porque empezaste por el eje cafetero, ¿no? Entonces me imagino que con el café en esa zona. Pero ahí primero viví. Ah, ok. Y luego volví, y cuando volví ya fue para trabajo de investigación en pregrado. ¿Y qué estudiaste? En ese tiempo estudié por qué los campesinos se habían movilizado y habían hecho protestas en el año 99, 2000, 2001, por qué los campesinos se habían empobrecido, por qué se estaban suicidando. ¿Pero en qué estudiabas? ¿Sociología? Sociología. Ah, ok. Sociología. Y entonces ese fue el trabajo de grado. Sí, el primero. Pero como venía de la zona, ahí empecé a descubrir una serie de cosas que estaban relacionadas, por ejemplo, con toda la transformación del paisaje cafetero. Okay. ¿Cierto? Y el paisaje cafetero, cómo había llegado a volverse monocultivo, ya no solamente en esta zona del norte del Tolima, sino en general en lo que se conocía como eje cafetero. Y el monocultivo había implicado fundamentalmente un cambio como digo, de paisaje, de especies, vegetales y animales, y en general de la naturaleza y en particular del agua. ¿Cierto? Porque el monocultivo implicó dejar de sembrar, a partir de todo un proceso de tecnificación, eso duró 30, 40 años, una variedad que era como la variedad tradicional que la gente sembraba para incrementar productividad. ¿Y cuál era? Era la variedad arábiga. ¿Cierto? Que eran árboles que podían crecer 2-3 metros. Okay. ¿Cierto? Absolutamente frondosos de cierta manera, pero eso dificultaba la recolección, era baja la productividad, entonces a partir de estudios
introducieron la tecnificación con el café caturra. El café caturra era un café chaparrito, más pequeño, que debía sembrarse entre 80 centímetros y 1 metro de distancia, lo que incrementaba el área de producción e incrementaba la cantidad de café que se producía. Eso requirió todo un cambio en la racionalidad y en la mentalidad y la incorporación de un paquete tecnológico muy fuerte. Eso era más cercano de más que cercano, antes. sí. Okay. Estos tenían una distancia de más de 1 metro y hasta 2 metros, porque además era muy frondoso y eso crecía muchísimo. En Nariño aún lo siguen, sobre todo en esta zona, aún lo siguen sembrando mucho. Allá ese proceso de tecnificación no entró mucho. Esto se hizo sobre la base de un proceso de endeudamiento que adquirieron los campesinos sobre la idea de que iban a vender las cosechas en un futuro y la situación económica iba a mejorar, pero pues resulta que eso no pasó y empezó a generarse toda la crisis en los 80 y en los 90 estalla. Pero había una cosa que este caturra requería, y es que no podía estar asociado con otros cultivos. Tenía que ser solamente el cultivo de café. Entonces una montaña, ya la podemos abrir acá, porque regularmente era como de ladera, que tenía arábigo intercalado, podía tener cultivos de plátano, otros, bueno, ahora tocó morado, ya no vamos a respetar las convenciones, otros árboles, especies, bueno, no me queda bien, usted no se entiende bien con la pintura, pero tenía insectos, aves y sobre todo mucha agua. ¿No es región de páramo, sí? No. Este café se cultivaba entre los 800 y máximo los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces llega un punto en la ladera en que ya más hacia arriba no se puede cultivar por muchas razones de suelo, de luminosidad. ¿Cierto? Horas, días, sol, que el centro del país, por las condiciones que tiene, nubosidad, etcétera, etcétera, es una de las zonas que mayor disponibilidad de luz día tiene al año, y los ciclos de lluvia. Entonces, al generarse esta transición y anularse todo esto, queda solamente café caturra monocultivo, y empiezan a generarse una serie de afectaciones en la capa vegetal. Agotamiento. ¿De erosiones? Sí, un poco de agotamiento del suelo, porque es un cultivo que requiere mucho nutriente y da, dependiendo de las condiciones de la zona, puede dar 3 o 2 cosechas al año. Es un cultivo permanente, degrada mucho el suelo. Y esta transición empezó a afectar la oferta hídrica de las zonas, porque es un proceso que inicia en los años 30, se impulsa a finales de los 60, más o menos, y es hasta los 90 que va generándose una transformación profunda. Es un cambio de muy larga duración, que no se dio de la misma forma en todas las regiones, más lento en unas, más rápido en otras. En el centro del país fue relativamente acelerado desde el 70 hasta el 90, ¿cierto? Pero queda la zona con una crisis ambiental también muy fuerte por la disponibilidad de agua, pero también la diversidad de especies vegetales y animales. Que se van acabando. Claro, porque esto requiere mucha fumigación. El paquete tecnológico implica el uso de agrotóxicos. Okay. Después de la crisis de los 90, empiezan a hacerse visibles todos los daños ambientales que el monocultivo había generado, ¿cierto? Y en el caso colombiano, la Federación de Cafeteros promueve una transición en la que vuelven a decirle a la gente que el monocultivo ya no sirve y que tienen que empezar a sembrar otras variedades asociadas, principalmente de pancoger. ¿De qué? De pancoger, alimentos para poder consumir, de subsistencia. Porque regularmente los cultivos que iban asociados eran para consumo de las familia. personas. Okay. Porque ahí hay 2 ciclos. El mercado tiene 3 ciclos dependiendo de la región. O sea que la familia solo tiene plata
en esos 3 momentos y tiene que guardar ese dinero para todo el año. Los cultivos les permitían suplir algunas cosas durante todo el año. Hay doble. Se empiezan a sembrar otra vez especies, ¿cierto? Se acepta el sombrío, se aceptan otra vez, inician los procesos de desintoxicación del suelo porque el mercado también se transforma, aparece la idea de los cafés especiales, pero el agua es difícil recuperar. El agua es difícil recuperar. ¿Y en esas zonas la mayoría son pequeños productores o son grandes hacendados? Estamos hablando de son cerca de 500.000 familias las que producen café. De esas, entre el 70 y el 80% son pequeños productores. El grueso de los productores son... Entonces, cuando uno piensa en Juan Valdez no produce sino compra de esa gente. En principio, Juan Valdez es una apuesta que sale para la ampliación del mercado interno a partir de ese proceso de crisis porque todo se vendía afuera, ¿cierto? Primero lo materializan a nivel internacional, cuando el mercado internacional empieza a estar mal, ven el mercado interno, pero se orienta fundamentalmente por los cafés especiales. Los cafés especiales son los cafés que se están produciendo a lo largo y ancho del territorio nacional, en unas zonas que tienen unas condiciones de desintoxicación de suelos que puede durar entre 5 y 10 años, ¿cierto? Y que tienen una producción de café tradicional, de cierta manera que lograron resistirse a ese proceso de cambio tecnológico. No cambiaron. Cambiaron, pero no totalmente. Okay. Pudieron haber dejado lotes, tenían su parcela, dejaron una porción sin transformación y eso resulta que se volvió importante en el tiempo actual. Pero la otra generación fue la que... Sí, y ese cambio es muy difícil. Ese cambio no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ese mercado está en la Sierra Nevada, pero entonces ahí se asocia el componente étnico. Puede estar en las zonas del Cauca, en tierra adentro, esta zona del oriente caucano, en el sur del Huila, algunas partes del eje cafetero en unos municipios. En Nariño, sobre todo, Nariño tiene fama de producción de café suave porque realmente el cambio allá no llegó, sobre todo en la cuenca del río Mayo, pero en esa zona las condiciones ambientales de oferta hídrica son distintas, incluso en todo el entorno del macizo colombiano, que es toda esta parte de acá. ¿Y cómo fue la cuestión de la violencia en relación al café? Me imagino que diferente en cada zona, pero... Sí. Que yo nunca he escuchado mucho hablar cómo eso se haya dado. Ahí, a diferencia, por ejemplo, del Cesar o de los Montes de María... Sí, ahí que uno escucha mucho. Perdón, me fui para la Sierra Nevada de Santa Marta, en los Montes de María, entre las sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar. Aquí uno podría pensar que los campesinos cafeteros eran los campesinos más ricos del país, respecto al resto del campesinado. Siendo pequeños y medianos propietarios, los campesinos podían mandar a los hijos a la universidad, eran las zonas de mayor inversión en infraestructura, tenían una institucionalidad público-privada muy fuerte que generaba inversión junto con el Estado. Se habló siempre de que era un paraestado dentro del Estado, que pusieron eso. Y eso era una cosa muy vieja, desde los años 30, desde el mismo origen de la federación. Cuando el modelo se quiebra en los 90, había una cosa muy importante, me hace acordar Camila ahorita, el modelo de desarrollo rural regional que se promovió en las zonas cafeteras fue el modelo que permitió superar la violencia de los años 50 en el centro del país. Y le dio, dándole un lugar al campesinado en la política y la economía y otorgándole tierra. O sea, un proceso de reforma agraria de alguna manera. De desarrollo capitalista, sí, porque eso implicó la parcelación de las haciendas, implicó generar bancos para ese proceso de parcelación. ¿Y quién lo hizo? El Estado. ¿Pero quién? ¿En qué gobierno? ¿Pinilla? Sí. No, empieza con Alberto Lleras, pero desde los años 30 ya había, a través del gobierno de Ospina, una idea muy fuerte. Ellos eran propietarios
hacendatarios y tenían cultivos de café, ¿cierto? Y desde antes los López también habían tenido que ver, ellos eran banqueros, pero también cultivadores de café. Tenían sus cultivos principalmente en el sur del Tolima. Cuando se traza el plan de modernización, los mandan al centro del país y al eje cafetero. Pero élites urbanas también ven que ese modelo de hacienda y de hacendados, promotor de la violencia, también no funciona. Se trazan todo el plan de modernización, de internacionalización de la producción de café, parcelan las haciendas, le asignan tierra al campesinado, y es un modelo de desarrollo minifundista, capitalista minifundista, ¿cierto? A ellos les dan un lugar en la política y la economía, en la economía a través del cultivo del café, en la política a través de la participación gremial en la Federación de Cafeteros, y les dan tierra. ¿Y de qué partido? Porque ahí estamos indistintamente liberales y conservadores. ¿Sí? En la Federación desde los años 30 participaban liberales y conservadores. Okay, estaban disputándose en lo político electoral, pero en lo económico... Parceros. Sí. Como el frente después. Sí. Okay. Hubo zonas como del norte del valle, que es una zona... Esta zona la llamaron la Cordillera Azul en algún momento, de economía cafetera, que es lo que va de Quindío hacia el valle, en la que los productores liberales tuvieron que salir al otro flanco de la cordillera y los conservadores se quedaron en un lado a partir de intercambios de fincas, desplazamientos durante el periodo de la violencia. ¿Pero matándose? Sí, o a veces a través de relaciones de compadrazgo resolvían cómo ayudarse sin que mediara la violencia. Sí. El asunto es que entre el 50 y el 90 eso logró estabilizar esas zonas. ¿Cierto? Cuando quiebra ese modelo, logra ingresar la guerrilla a esas zonas y depende de la zona. Okay. Depende de la zona. En el caso del eje cafetero, ELN. Para algunas zonas del sur del Tolima, FARC, pero aparece otro asunto muy complejo, y es que en esas zonas que habían estado al margen de cierta manera de lo que había sido la suerte de las zonas de colonización, entra la coca como sustituta del cultivo del café. Ah, sí, en esa zona. Y la marihuana. Y en el caso del sur del Tolima, la amapola. La amapola, a diferencia del café, ya no se produce entre los 1200 metros y los 800. Se produce más arriba. Necesita más frío. Lo que implica que la afectación ambiental del cultivo de amapola. ¿Por qué afecta mucho? Sí, sobre todo porque los agrotóxicos. De cierta manera esto implica ampliar también, desmontar para poder abrir zonas para cultivar. ¿Sí? ¿Y por qué hacen eso? O sea, si el café estaba dando. Porque en el 90... eso cuando llega a los 90 con la crisis. En el 90 pasan varias cosas. Uno, se rompe el Pacto Internacional de Cuotas, que era lo que le garantizaba a Colombia una cuota en el mercado internacional después de Brasil. Eso aseguraba mercado y aseguraba sobre todo estabilidad de precios a los productores. Y eso se rompe. Y se rompe fundamentalmente por la incidencia de multinacionales, principalmente del mercado alimentario como Nestlé. Que, bueno, eso no lo imprimí, pero al otro lado del globo empiezan a producir café a bajos precios a través de la explotación del trabajo infantil, pagar salarios de hambre, en Vietnam sobre todo, saturan el mercado y logran incidir siendo ellos compradores en lo que los productores deciden. Y ahí toca a la gente cambiar los cultivos. Como este proceso de tecnificación y desarrollo se había hecho sobre la base del endeudamiento. ¿Endeudamiento con qué? ¿Banco agrario? Cafetero, porque ahí el gobierno hasta ese momento tenía unas políticas de fomento específicas. Sí, bancas de fomento especial, ganadero, cafetero. Ah, ok. Sí. Me llama la atención que tú empieces a hablar de que eso todo empezó en los 30, ¿no? El proceso de pensarse
El desarrollo a través del café, sí. Porque, pues preciso en el 29 es cuando viene la caída de la bolsa. Yo soy brasilera. Entonces, lo que 29, São Paulo. Entonces, lo que significó para Brasil eso, o sea, para los cafeteros principalmente fue tenaz. O sea, ahí acaba el reinado de São Paulo, más que todo. Ah, bueno, entendía que en Río se había ido a vivir la élite brasilera que había acumulado plata alrededor del café. No, a Río fue a vivir la élite portuguesa cuando trasladan en 1808, cuando llega Napoleón a Portugal, ellos escapan a Brasil. Eso es lo que hace con que Río se desarrolle, porque pasa a ser la capital de la colonia y del imperio. Pero São Paulo y Minas era lo que llamaban de la política, incluso después con la República, café con leche, porque Minas tenía el ganado lechero y São Paulo tenía todo lo que era café. Entonces eran los dos estados que dominaban. Es todo en São Paulo. ¿Tú has ido a São Paulo? Campinas, a São Paulo no fui. Bueno, fui para Campinas, no me quedé allá. Okay. La Avenida Paulista hoy por hoy es llena de edificios, pero ahí eran todas las casas de los barones de café. Con 29 eso se acaba. Ellos queman café, ellos botan café, desechan todo con la caída. Entonces me parece interesante que Colombia empieza a crecer ahí exactamente en ese momento. Y a competir de cierta manera con Brasil ya en los 60 y 70, porque entre Brasil y Colombia sostenían esa estructura como principales países productores a nivel internacional. Entonces se rompe el pacto, los campesinos habían transformado su racionalidad a través del endeudamiento. Y la tercera cosa es que como ya no se vende tanto en el mercado internacional, la producción se contrae. Y ahí tienen que empezar a buscar otras formas de... Ahí entra la coca y entra la amapola. Okay. No para todas las regiones del país. Y en el eje cafetero, en esta zona, entra la marihuana. Entonces, esta distancia que había entre árboles de café, pues voy a pintarlo verde. Esta distancia que había entre árboles de café, tumban algunos árboles y entre los árboles de café siembran matas de marihuana. Okay. Y de coca. Y ahí la violencia entra por eso. Entonces, hay zonas donde, por ejemplo, Nariño y el sur del Tolima, ya el asentamiento de narcotraficantes, personas especializadas en toda esa transacción, empiezan a regular la relación a través de otra lógica. Okay. ¿Cierto? Lo mismo en el eje cafetero. Y hay municipios donde el índice de homicidio se dispara. Pero son las mismas familias que cambian sus producciones. Claro. Ahí ya pueden entrar personas del Valle, personas de Antioquia, que entran a regular ese mercado del narcotráfico. Entran las guerrillas a esas zonas, ¿cierto? En el caso del eje cafetero, el ¿Pero ELN, a disputar eso? Y un poco también a movilizar a la gente y a tratar de aprovechar la crisis social generada por esa contracción y por ese retiro del Estado, que es la otra cosa que sucede. La Federación empieza a soltar, a retirarse de todas las zonas, la inversión la deja. De la noche a la mañana, O sea, la gente se ve... 500 municipios quedan sin apoyo institucional. Y están endeudadas. Y aparecen los suicidios. Los suicidios, sí. Es Claro. un índice alto. En algunos municipios sí, en el Líbano, que fue la zona donde estudié yo, Santa Isabel, Santa Teresa, al año pudieron haber llegado a suicidarse 30, 40 personas, todas con las mismas características, endeudadas, con hijos. Y recibían alguna... ¿Cómo es que se dice eso? Subsidio, compensación. Tenían un seguro de vida o algo. O sea, dejan a la familia Y sin la finca, desamparada. porque la mayoría de las personas que se suicidan estaban en procesos de embargo. O sea, dejan la familia totalmente desatendida. Los ¿Hombres? Hombres, incluso en algunos momentos parejas también. Recuerdo mucho el caso de una pareja muy joven de 17, 18 años, eran muy chicos
tenían una finquita heredada de padres y eso, y los dos saltaron de un puente. O la gente se mataba con el mismo veneno que fumigaba. Apareció otra cosa, y es que a mediados de los 70 y hasta los 80 varios de los cafetales quedaron contaminados con roya. Es una enfermedad que le da al cafeto, ataca la hoja, desfolia el árbol, y el árbol no produce, muere. Entonces eso también incidió mucho en que malas decisiones de inversión también, es decir, se conjugan muchos factores y se empiezan a crear las condiciones para que entre la violencia. Cuando llegan los 90, las zonas son de monocultivo y ambientalmente también están muy degradadas. Y el agua totalmente... Sí, eso hay, no recuerdo ahorita, pero hay un par de estudios que hizo el hijo de Ernesto Gull, Andrés Gull, para el eje cafetero, donde contaban a partir de la transformación del paisaje el impacto en flora, fauna y a nivel de disponibilidad hídrica. Es complejo porque en todas estas zonas la disponibilidad de acueducto para los municipios y para las veredas viene de las montañas donde se siembra café. ¿Sí? Es decir, nace ahí. Sí, no, ahí la crisis ahorita uno la puede juzgar, no fue solamente de carácter sociopolítica, sino también ambiental, ¿cierto? También ambiental. Ahora, la violencia no es que entre a esa zona en los 90, desde el 48 hasta el 64 más o menos, 67, toda la zona cafetera fueron zonas muy violentas. Pero ahí por la cosa de la violencia... Inicialmente liberal conservadora, cuando se logra la firma del pacto en el marco del Frente Nacional, siguen muchas cuadrillas de bandoleros, principalmente en el valle, en el norte del Tolima, operando, dedicados al hurto de las cosechas de café. ¿Cómo hacen eso? Robaban en los caminos. Después de ya cosechado. Sí. Ya cuando lo empacaban, lo lavaban, estaba en el depósito, bien sea cuando lo fueran a transportar en los depósitos, lo robaban y lo llevaban. Algunas de esas guerrillas, en el caso del norte del Tolima, empiezan a cobrar un carácter rojo, bien socialista. ¿Y dónde está Marquetalia ahí? Marquetalia está en el sur. Porque ahí también es cuando empieza. Sí, pero ya rayé mucho. No importa. No, es que no hay cómo saber. Aquí está... Pero sí hay. Está acá en el sur. Ah, ok. Entonces está... Faltan 5 minutos. Gracias. No sé si está vinculado. ¿Y el paramilitarismo entra en esa zona? Sí, de hecho Ernesto Báez es uno de los principales exponentes de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Él es de un pueblo de Caldas. ¿Cierto? Pero ahí mucha de esa herencia ya está relacionada con ideología conservadora y no sé tanto hacendataria, pero sí un poco conservadora en términos incluso religiosos, morales. Okay. En términos morales, ¿cierto? Pero ahí llegan con la misma cosa de las AUC. Lo que pasa es que, por ejemplo, al norte del Tolima, a esta parte de acá, la expansión paramilitar llega hacia finales de los años 90, ¿cierto? Y llega en el momento en que los campesinos del eje cafetero y de toda esta región están movilizándose contra el Estado por la crisis cafetera. Es decir, viene un proceso de movilización muy fuerte, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ya 97, 98 y 99 empiezan a entrar los paramilitares ¿Para controlarlo? Sí, para regular esa movilización social. Y matando. Sí. Para el sur del Tolima, el sur del Tolima se volvió históricamente una zona de FARC, fundamentalmente el norte del Tolima una zona de influencia de ELN y FARC, pero a estas zonas y al eje cafetero entraron muy fuerte en Anserma, en otras zonas se asentó el EPN del eje cafetero, Quinchía, Risaralda, por ejemplo. Y en todas las zonas entraron con masacres y entran en un momento de crisis socioeconómica muy fuerte, muy fuerte. ¿Y hoy por hoy? Hoy por hoy
La producción nacional difícilmente se volvió a recuperar de ese proceso, se volvió a ampliar. No sé ahorita exactamente, estamos hablando cerca de 900.000 hectáreas sembradas en el país, pero muchas zonas quedaron por fuera. El café no es un negocio rentable ya. En general todas las familias trabajan casi que a pérdida, pero es lo único que en términos económicos les está dando. Hay muchas zonas que tienen problemas de delincuencia, ya el tipo de violencia cambia un poco, ¿cierto? Consumo de estupefacientes a nivel local, los campesinos perdieron el poder adquisitivo, se deterioró la inversión en infraestructura vial, de energía, escuelas abandonadas, degradación ambiental. O sea que la federación no volvió a apoyar. De la misma manera no, se salió de muchos elementos, entran sectores privados, sobre todo asociaciones de cafeteros privados, y en algunas zonas logran una reconversión, por ejemplo en el centro del país, alrededor del turismo y la producción cafetera. Esto la UNESCO lo declara paisaje cafetero, no recuerdo, a mediados de la década del 2000, no recuerdo exactamente la fecha, y eso impulsa mucho el turismo, pero como no es un negocio que sea tan rentable ya, en el caso de Risaralda y Caldas, muchas fincas se vuelven, además de turísticas, hoteles, y en esos hoteles los narcotraficantes alquilan para procesar coca. ¿Y los dueños ni preguntan? No, puede que ni sepan. ¿Cierto? Son laboratorios andantes. La inversión económica que se hacía a nivel urbano en Cali se va para el eje cafetero. Ahorita justamente me contaban que está en Popayán y en otras zonas invirtiendo, y lo rural está con dificultad. Mucha gente se reconvierte a producción agroecológica limpia porque se dan cuenta que tienen que recuperar no solamente su patrimonio económico, sino también el patrimonio ambiental y el suelo, para poder entrar al mercado de café especial. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.